Esta receta de panes rellenos es realmente deliciosa y fácil de preparar. Para la masa, además de agua, vamos a necesitar harina, levadura, azúcar, sal y aceite de oliva. Comenzamos agregando el agua, que es mejor si está un poco tibia, así se disuelven mejor los ingredientes. Una cucharada de azúcar, mejor si es moreno, sal y 4 cucharadas de aceite de oliva. Luego removeremos bien para integrar los ingredientes y luego le agregaremos la levadura. El agua también es mejor que esté tibia para que la levadura se active más rápidamente, pero no caliente, si no la mataría. Una vez integrados los primeros ingredientes, agregamos ya la levadura desgranándola. Serán 50 gramos de levadura fresca o 20 gramos de levadura seca. Seguimos removiendo bien para que se integre y se active la levadura y luego procederemos ya a agregarle la harina que tamizaremos bien. En total serán unos 700 gramos que le agregaremos en 2 o 3 veces. Agregamos la primera parte y removemos bien con una cuchara para integrar todo. Luego agregamos lo que queda de harina y seguimos integrando. En este punto le daremos un pequeño amasado simplemente para activar el gluten. Este es un amasado de integración principalmente. Lo dejamos cubierto y reposamos durante unos 10 minutos. Pasados estos 10 minutos, ahora sí, ya le daremos un buen amasado, durante unos 10 a 15 minutos. Podemos ir ayudándonos un poco con harina tamizada para que no se nos pegue en las manos ni en la mesa, pero cuidando de no agregar mucha harina para controlar la humedad. Luego del amasado haremos un bollo y lo taparemos y dejaremos reposar hasta que duplique su tamaño. Esto puede tomar entre 30 minutos o 1 hora como mínimo. Una vez hemos reposado la masa, ahora sí le damos otro amasado más para quitar el aire que se ha generado dentro y la cortaremos en 6 bollos. Cada uno de estos bollos ahora los estiraremos con un rodillo o si no tienes puedes utilizar una botella y los rellenaremos a el gusto de cada uno. Yo he elegido una receta un poco mediterránea utilizando chorizo colorado, queso rallado, perejil y tomate. Procederemos a envolver la masa entre sí misma para crear una especie de cilindro a la cual le cortaremos las puntas. Luego de repetir este proceso 6 u 8 veces, lo colocaremos en una bandeja y le haremos pequeños cortes por encima, que ayudarán a que se cocine más uniformemente y también un lindo decorado. Batiremos una yema de huevo con un poco de aceite de oliva y lo pincelaremos. Cocinamos en un horno sin precalentar durante 25 minutos a 180 grados y ya está listo para comer. Fíjense qué delicioso se ve y créanme, realmente es sencillo de preparar, económico de hacer y vale para cualquier hora esta receta. Sobre todo es una receta principal en sí misma. Así que te animo a hacerla y me digas qué te pareció.